escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco, eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Soy redimido por fe en Cristo, no por obras, plata ni oro, sino su sangre me ha salvado. Aleluya, mío es Jesús. Muy buenos días, amada iglesia. Los saludo con la paz de nuestro Señor. Quiero invitarte a que en esta mañana cantemos juntos esta hermosa canción. Levantemos, hermanos, juntos un clamor a nuestro Dios. Que nuestro misericordioso Señor escuche nuestras oraciones y nuestras plegarias. Alabemos su nombre, porque sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, Él nos oye, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ama. Cantemos juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya.
invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Ahora somos la voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a
Muy buenos días, hoy es domingo y es el día del Señor en el cual nos reunimos para adorar a nuestro Padre Celestial. Quisiera invitarle por favor que nos acompañe con la reflexión bíblica titulada ¿A quién iremos si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Así que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6 y vamos a analizar 11 versículos del versículo 60 al 71. La semana pasada estuvimos viendo acerca de que Jesús es el pan de vida relevante para nuestros días. Es decir, es el alimento espiritual del cual nosotros dependemos para poder estar sólidos durante todo nuestro transitar en esta tierra. Hoy queremos recordar y recordarnos a nosotros mismos que solo en Jesús está la fuente para que nosotros podamos ser fortalecidos en cualquier tiempo de dificultad. Por eso quiero animarles que antes de que empecemos con la reflexión bíblica, cierre sus ojos y vamos a orar para encomendar este tiempo a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das para que podamos reflexionar sobre tu palabra y sobre todo para que podamos entender de que toda fortaleza en nuestro ser radica en ti, Señor. Ayúdanos a mirar las circunstancias de acuerdo a la perspectiva que tú nos das y ayúdanos, Señor, a confiar en las promesas que tú has ofrecido para cada uno de nosotros, lo que creemos. Bendice este tiempo a la audiencia y también al mensajero. Que tu Espíritu Santo haga una obra extraordinaria recordándonos las palabras de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71, dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ustedes acaso ir también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Las palabras que dijo Simón Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Son tan relevantes a nuestros días cuando nosotros vemos tanta confusión y tantas cosas que se presentan como medias verdades que lo que realmente hacen es afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos y, por qué no decirlo, también nuestro propio espíritu. Por eso esa relevancia, solo en Jesús tenemos palabras de vida eterna y Él es el pan de vida que alimenta nuestro ser. Hoy quisiera que reflexionemos acerca de esta verdad. Cuando miramos el trasfondo, recordemos que en el capítulo 6 Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La gente, al ver ese milagro extraordinario, ya quería entronarlo y hacerlo rey, pero Jesús sabía que su tiempo no había llegado y Él decide, como vimos la semana pasada, ir aparte, alejarse, tener un tiempo a solas con Dios. Después de esto, la gente busca a Jesús y Jesús hace una reflexión muy extraordinaria en el versículo 26. Ustedes me buscan porque yo les di de comer. Y después, en ese diálogo, Jesús hace una comparación, un paralelismo con la provisión de Dios en el desierto
que era el maná que el pueblo judío conocía, y él explicándole que no fue Moisés el que le proveyó el maná, sino fue Dios, y de igual manera Dios había provisto un pan de vida, que el que cree en él no tendrá ni hambre ni sed, y el que va a él no será rechazado. Jesús es el pan de vida, y como vimos la semana pasada, él es extraordinariamente suficiente para suplir nuestras necesidades. Ahora, entendiendo las necesidades espirituales, por supuesto. Ahora, después de toda esta explicación, en el versículo 47 del capítulo 6, Jesús dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Es extraordinaria esta declaración, porque cuando nosotros entendemos que Jesús está diciendo: el que cree en mí, en tiempo presente, tiene vida eterna desde el tiempo presente, algo que se consumará en el futuro, pero que está desde el momento que creemos en el Señor Jesús. Es decir, Jesús estaba dando una oferta maravillosa para su audiencia. Por eso él decía: yo soy ese pan de vida. Ahora, toda esta explicación que da el Señor fue una palabra muy difícil de comprender. Versículo 60 dice que al oír muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay que entender una verdad. La verdad duele e incomoda. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando en algún momento nos han dicho, más allá del tono o la forma como se nos ha expresado las cosas, pero nos han dicho una verdad que carcomía nuestro interior, realmente dolía e incomodaba. Las palabras de Jesús fueron duras y ofensivas para su audiencia. Mira lo que dice el versículo 60, dice: dura es esta palabra. Versículo 61, cuando Jesús le dice: esto les ofende. El hecho de mostrar que Jesús era el verdadero pan de vida, quien era suficiente para todas las necesidades que el ser humano podía tener y tiene, y entender de que solo a través de la fe en Él podemos recibir esa vida eterna. Recuerda el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesucristo es lo que nos permite recibir la vida eterna, y esto porque la gracia de Dios es extraordinaria. Esta palabra confrontaba y ofendía. ¿Pero por qué confrontaba y ofendía? Porque si es que mi estructura mental está condicionada a que yo tengo que hacer cosas para ganar el favor de Dios, y yo tengo que hacer rituales y procedimientos para que Dios se agrade de mí y a través de eso lograr la salvación o la vida eterna, el que alguien de manera extraordinariamente contradictoria esos procedimientos dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Mire las dos posiciones. Personas que se habían acostumbrado a rituales, y Jesús viene es a través de la fe. Y de la fe no en los procedimientos o rituales, sino el que cree en Jesucristo. Confrontaba y ofendía. Cuando la gente se siente confrontada, tenemos que entender de que no es que las palabras de Jesús hayan sido duras, sino que el corazón de esta gente estaba endurecido, porque ellos no querían aceptar, entendiendo de que ellos tenían que renunciar a su ego, renunciar a su posición para aceptar la verdad. Hay veces la verdad puede ser simple y entendible, y no es un problema de comprensión, sino de aceptación. Lo que estas personas tenían era un problema de aceptación. No querían aceptar la verdad que Jesús les estaba exponiendo, que solo a través de la fe en Él existe la vida eterna. Ahora, yo no sé si le ha pasado a usted que muchas veces cuando usted dice algo tan simple, tan cierto y tan aceptable, las personas no quieren dar su brazo a torcer porque es un problema interno del orgullo del corazón del hombre, y por eso rehúsan aceptar una verdad por más que la entiendan. A Jesús todo el mundo lo quiere y la mayoría de las personas lo aceptan.
hasta que son confrontadas con sus acciones y con los principios que Jesús ordena, y ahí es donde la gente empieza a rechazar a Jesús y no quiere seguir, y veremos a continuación cómo algunos abandonaron o desertaron. Cuando la razón llega al corazón, tenemos dos opciones: o nos volvemos rebeldes y no aceptamos la verdad, o utilizamos el camino del reconocimiento de la verdad y la aceptación. El problema de la audiencia que tenía Jesús prácticamente era un tema de la aceptación de la verdad. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y tenemos que recordar de que Él corrigió un pensamiento interesante. Lo que el ser humano tiene realmente es una hambre espiritual y no una hambre material. Y Dios ha provisto el alimento espiritual para saciar esa necesidad básica y elemental que puede trascender para la eternidad, y esa provisión es Jesucristo. Por eso Él decía: yo soy el pan de vida. Ahora, recordemos que para nuestra cultura occidental el pan no se convierte en un alimento necesario y cotidiano. Pero en la época de Jesús estamos hablando de que el pan era esencial para la dieta y la alimentación de cualquier individuo. Es decir, Jesús, al decir yo soy el pan de vida, estaba diciendo: yo soy esencialmente necesario para que ustedes puedan tener la vida eterna y saciar ese hambre espiritual. La verdad que estaba diciendo Jesús era una verdad que también era compleja. Cuando miramos el versículo 61 y 62, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto les ofende? Y al final, en el versículo 22, hace un paralelismo con su ascensión y dice: pues, ¿qué pasaría si ustedes ven al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero? Si esto les sorprende, les escandaliza, les ofende, ¿qué va a pasar si ustedes ven al Hijo del Hombre, o si ustedes ven a Jesucristo que está ascendiendo de donde Él vino? Jesús estaba mostrando a través de esto lo que iba a suceder después de su resurrección, es decir, su ascensión. Pero le estaba mostrando también que no deberían de escandalizarse de su enseñanza, porque vendrían cosas que realmente iba a ser sorprendente para sus discípulos. La verdad incomoda, la verdad duele. Las palabras de Jesús aparentemente fueron ofensivas, pero en realidad fueron verdades que penetraron el corazón de las personas, pero no quisieron ser aceptadas por esas personas que al final terminaron rechazando la palabra del Señor. Ahora, entendiendo esto, a partir del versículo 63 al 65, Jesús hace una explicación de que las palabras de Él son verdades espirituales. Versículo 63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Cuando miramos estos versículos, en primer lugar, Jesús está hablando sobre una verdad espiritual. Es el Espíritu el que da vida. Si las palabras y las necesidades que yo le estoy diciendo son espirituales, ustedes tienen que entender de que es a través de una saciedad o una provisión espiritual para saciar todo esto. Ahora, esto nos tiene que hacer reflexionar. Dios ha impartido el Espíritu Santo para saciar y para llenar nuestro espíritu, y solo lo recibimos cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una obra extraordinaria que el apóstol Pablo dice: en el momento en que escuchamos el Evangelio de la salvación, cuando creemos en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu
que viene a ser la garantía de la promesa de Dios. Y ahí nos convertimos en salvos, regenerados, pero también en el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a saciar una necesidad espiritual? A través de la fe en Cristo Jesús, nuestro pan de vida. ¿Y cómo vamos a perseverar en los caminos de Cristo Jesús, en sus enseñanzas? A través de la provisión de Dios, que es su Espíritu Santo, para fortalecernos y dar los frutos en nuestra vida para nosotros poder caminar en comunión con Dios. Por eso la palabra dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Jesús dice que sus palabras son las que dan espíritu y vida, prácticamente es el conocer, el aprender, el tener a Jesús. Hay una gran verdad en esta enseñanza. La carne para nada aprovecha. Esto puede hacernos pensar de que muchos que estaban escuchando a Jesús se sintieron ofendidos porque estas palabras eran difíciles de tolerar. Jesús entonces les replica que no deben de ofenderse, ya que no estaba hablando de una comida literal o espiritual, sino espiritual, y que nuestros esfuerzos son hechos en la carne, que procuramos cuando procuramos agradar a Dios para obtener la salvación, no tienen ningún valor alguno. Porque la salvación no es un esfuerzo nuestro, sino es un don de Dios que Él ha provisto. Por eso cuando dice el Espíritu es el que da vida, entendamos la necesidad espiritual. Ahora, la carne para nada aprovecha. Todo esfuerzo nuestro no tiene valor alguno para recibir u obtener la salvación. Entonces, entendiendo que las palabras de Jesús son las que dan vida y son el Espíritu, por eso la respuesta de Simón Pedro en el versículo 68 y 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ellos han creído en Jesucristo y conocen, es decir, por la experiencia de la palabra del Señor Jesús, que Él era la provisión de Dios. Esto es extraordinario porque, en primer lugar, recuerden, no es un alimento carnal, sino espiritual. Las palabras de Cristo son las que vivifican. La contrapartida a la inutilidad de la carne viene a ser las palabras de Jesús, que tienen poder para darnos vida. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Y abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Más adelante en sus cartas, el apóstol Juan, en el capítulo 5 de su primera epístola, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Prácticamente Juan estaba mostrando que cuando nosotros recibimos, tenemos y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, es que recibimos la vida eterna por la gracia de Dios. Ahora, el versículo 64 del capítulo 6 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que dentro del grupo de seguidores había gente que no creía. La fe es un factor importantísimo para recibir ese alimento espiritual. Creer en las palabras de Jesús, su enseñanza, y creer que Él es la provisión de Dios para nuestra salvación es lo que nos hace saciar nuestra necesidad espiritual. Jesús habla de la necesidad de creer, pues había en el grupo ya que no creían. Y eso hizo que algunos desertaron. Ahora, hermanos, cuando hablamos de que hay algunos que estaban cerca de Jesús y no creían, tenemos que entender de que hay mucha gente que pueden participar de actividades espirituales e incluso ir a la iglesia
y solamente están procurando como estas personas que seguían Jesús procuraban: ver los milagros de Jesús, recibir la alimentación o la provisión de Dios, pero no creían efectivamente que Él es el Salvador. Ese tipo de fe el Señor la conoce perfectamente. ¿A quién vamos a engañar? Nosotros no podemos engañar y Dios no puede ser burlado. Él conoce exactamente cuando hay una profesión de fe real y una profesión de fe externa, emocional, pero que no comenzó en el corazón. Esto nos tiene que hacer pensar también en la honestidad, que es como un requisito para realmente seguir a Jesús y creer en Él. Hoy en día muchos dicen que creen, pero realmente con sus hechos están diciendo totalmente lo contrario. Cuando Jesús confronta, cuando Jesús muestra una verdad y Jesús exige algo más, que es un compromiso real, es donde se puede evidenciar si realmente la fe de las personas es sincera. Y Dios siempre va a probar nuestra fe. Por eso entendemos en el versículo 65, cuando Jesús hace una aclaración, dice que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí hay una provisión extraordinaria de Dios. Y no quiero conflictuar posiciones con respecto a este tema, pero quiero decir que Dios en su conocimiento previo es el que lleva a las personas a Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esta verdad extraordinaria, porque hay una obra del Padre que lleva a las personas a conocer la persona de Jesucristo, y esto es la provisión de la gracia de Dios para la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados que proviene de Dios. ¿Esto por qué lo hace? Por su gracia. Definitivamente por su gracia. Versículo 37 dice: y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una obra extraordinaria y esa obra es completada. El Padre lleva, el Hijo no rechaza, acepta por la gracia, y el que convence de pecado, justicia y juicio, de acuerdo al Evangelio de Juan, es el Espíritu Santo. Entendiendo en todo esto de la salvación que la Trinidad juega un papel coordinado y muy importante, es que nosotros tenemos que entender también que las palabras de Jesús nos llevan a nosotros a tomar una decisión. Versículos 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Jesús son verdades que empujan a tomar una decisión. Ahora, cuando Jesús va directo, muestra la verdad, que es ofensiva porque muchos no quieren aceptar, aquí hay que tomar una decisión. Y la decisión de algunos fue, versículo 66, que volvieron atrás. Iban y seguían, pero volvieron atrás. No estamos hablando de personas salvas, sino de personas que les atraía el mensaje de Jesús. No estamos hablando de personas que eran parte del grupo pequeño, sino eran de aquel grupo grande que seguía a Jesús. Pero cuando fueron desafiados, ellos tomaron una decisión. Y aquí está un factor importante. Cuando Jesús pide compromiso y pide no solamente una obediencia externa ritualista, sino una convicción del corazón, es donde toma la decisión o para seguir o para abandonar. Esta negativa que Jesús hizo, si nosotros recordamos después del milagro, capítulo 6, versículo 14,
que muchos quisieron hacer rey a Jesús, y él decidió apartarse porque no había llegado su tiempo. Esa negativa de permitirles que lo hicieran el rey político, esa exigencia de una fe personal en Jesucristo, en creer su enseñanza acerca de que Él era la provisión de Dios, confrontó a estas personas, y estas personas no estuvieron de acuerdo a seguir en esa misma dimensión. Es que es fácil un discurso atractivo hacia un fin materialista, pero cuando se habla de una verdad espiritual que va a transformar nuestro destino eterno, es ahí donde muchos rechazan el Evangelio. Amado hermano, como resultado de esta verdad, muchos se apartaron de Jesús. Dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. De la misma manera, muchas personas hoy en día se acercan inicialmente a Jesús por algunas motivaciones, pero después, cuando Jesús habla las verdades espirituales, la decisión de estas personas es apartarse y abandonar. Ahora, así como hay esa capacidad de continuar o abandonar, existe también la capacidad de comprometerse con el Señor. Miren, y esa decisión es de no volver para atrás. Versículo 68, cuando Simón Pedro fue confrontado con Jesús, al decirle, ¿no se quieren ir ustedes también? Jesús formuló esta pregunta para animarlos en su débil fe y también para fortalecer cuando mirasen que las otras personas están abandonando a Jesucristo. Ellos, los que abandonaron a Jesús, no entendieron completamente la enseñanza de Jesús y por eso fueron en otra dirección. Pero Pedro, quien era el portavoz de ese grupo, no habla en primera persona singular, sino en primera persona plural. En su respuesta él dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pedro pudo haber dicho, ¿a quién iré? Pero él dijo, ¿a quién iremos? Tomando la voz del grupo cercano de Jesús. Dice, nosotros hemos creído y hemos conocido. Es una mejor manera de decir, nosotros estamos creyendo en ti y te conocemos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es que esto es extraordinario para que nosotros reflexionemos en que hay algo mayor o diferente a Jesús que pueda sustituir esa paz espiritual. Pedro estaba diciendo, ¿qué opción tengo si lo que hay a mi alrededor no está satisfaciendo plenamente mi vida? Y quiero aclarar esto porque es importantísimo que usted también lo entienda. Cualquier cosa que usted escoja fuera de Jesús son satisfacciones temporales que van a saciar temporalmente, pero no eternamente. Y cuando usted mira en esa saciedad plena y eterna que solo Jesús da a través del perdón del pecado y una conciencia muy limpia para continuar, usted dice, ¿qué es comparable con Cristo? Absolutamente nada. Y hermanos, yo quiero animarles, ¿a quién iremos en este tiempo si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a encontrar consuelo genuino y real en nuestra vida sino en Jesús? ¿Qué opciones más tenemos? Y si las que tenemos realmente son opciones válidas, contundentes como lo es Jesús, absolutamente no. Hermano, no busque sustitutos. Amigo mío, no pierda el tiempo buscando sustitutos, tratando de satisfacer una necesidad eterna con cosas tan temporales, porque usted va a vivir con un vacío en su vida de manera continua. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús en el Sermón del Monte enseñó de que hay dos señores. No se puede servir a Dios o a las riquezas al mismo tiempo.
Él es excluyente. Jesús también enseñó que hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto, y no se puede transitar por los dos caminos al mismo tiempo. Por eso, la decisión de seguir a Jesús es vital, entendiendo de que Él suple la necesidad espiritual. Cualquier compromiso que usted pueda hacer por Jesús, así como Pedro estaba diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna?, es muy pequeño comparado con el gran compromiso que tuvo Dios por nosotros. Él lo dio todo por amor. Entonces, cualquier acción en respuesta a tanto amor es pequeñísima comparado con lo que Él ha hecho. Hermanos, estas palabras de Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Josué, en el Antiguo Testamento, dijo algo muy parecido. Abra su Biblia en Josué capítulo 24, versículo 15. Como ustedes saben, este es el discurso de despedida de Josué. Josué, que había sido el sucesor de Moisés y había ayudado y Dios había hecho una obra extraordinaria a través de su vida en conquistar la tierra prometida. Cuando él ya estaba en sus últimos años, él dio un discurso de despedida a todo el pueblo y él dijo lo siguiente. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó una decisión y dijo, mi decisión, que involucra a toda mi familia y todo lo que yo ejerzo autoridad, mi casa, no depende de lo que ustedes decidan. Ustedes tomen sus propias decisiones, pero yo les recomiendo que decidan por Dios. Pero yo decido por servir al Señor, el único Dios verdadero. Esa misma contundencia y convicción necesitamos en nuestros días. ¿A quién iremos si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Esa palabra de vida eterna, la que nos muestra que solo a través de Él encontramos la salvación, es una esperanza para nosotros. Cristo tiene palabras de vida eterna. Cristo es el único camino para llegar al cielo, de acuerdo a lo que dice en Juan 14, 6. Cristo es nuestro abogado ante Dios, es nuestro mediador ante Dios, y Cristo es el único que nos da la salvación. Maravilloso Jesús, extraordinario Señor. ¿A quién iremos si solo en Él encontramos palabras de vida eterna? Y para concluir, mi querido hermano, quiero preguntarle, cuando usted se siente agobiado por alguna situación y usted que ya conoce al Salvador, ¿a quién va a acudir consejo y consuelo? ¿Acude al que tiene palabras de vida, a Jesús? ¿O acude a aquellos que pueden decir tantas cosas, pero no tienen palabra de vida eterna? ¿En quién usted pide consejo y consuelo? ¿En quién apoya usted su fe? ¿Y quién es el objeto de su fe? Es Jesús. Entonces, descanse en que Él es su Señor y es su proveedor. Hermano amado, confíe en el Señor Jesús. Y usted, amigo, si no conoce a Jesucristo, yo le animo a depositar su fe. Las palabras que utilizó Pedro cuando respondió: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído. La clave
es la fe en Jesucristo. Y quiero decir, ¿qué significa creer? Muchas veces nosotros nos conformamos con un concepto simple de creer. Creer existencialmente. Mucha gente dice, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús existe y yo creo que Él fue a la cruz y murió. Pero el concepto de creer no simplemente está en algo que sucedió o que es existencial, sino en apropiarse de manera personal en que Jesús vino por amor a la humanidad, pero vino por amor a mí. En que Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados de todo aquel que cree, pero específicamente el perdón de mis pecados. Eso significa creer. Eso significa entender el mensaje de salvación. Y una vez cuando yo creo completamente, yo entiendo que debe de haber una reacción y una decisión de mi lado con respecto a qué voy a hacer con este conocimiento y con esta verdad que ha sido revelada. Diré, esto es muy duro y huiré, o iré para atrás, o esto es tan genuino que me ha convencido, presento mi vida y declaro que solamente Jesús es mi Salvador y Él tiene palabras de vida eterna y es mi Salvador, por lo cual entrego mi vida. Creer no solamente de manera existencial, sino de manera personal, aceptando toda la enseñanza de Jesús. Amigo mío, sea sabio y vaya a Jesús, el que tiene palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta oportunidad te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque fue en la cruz que Jesucristo pagó el precio de nuestra maldad. Gracias porque nosotros creemos de que el sacrificio de Jesús en la cruz lo hizo por amor hacia nosotros y que Él no merecía estar allá. Y entendemos que en esa cruz fue pagado el precio del pecado y que la justicia de Dios estaba satisfaciendo para que nuestra maldad sea limpiada totalmente por la obra de Jesús. Señor, tu palabra dice de que la paga del pecado es muerte. Y Señor, tuvo que morir Jesús para pagar el precio de nuestro pecado. Pero también tu palabra dice que tu dádiva misericordiosa es vida eterna en Jesús. Y Padre, nosotros creemos que Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Y Padre, nosotros recibimos esa palabra de verdad que produce vida eterna para poder expresarte a ti nuestra convicción de que nosotros somos esos pecadores por los cuales Cristo murió. Y entendiendo esa verdad, te pedimos perdón. Y pedimos, Señor, de que tú nos limpies y que tú nos hagas entender de que solo a través de Jesús tenemos vida eterna. Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza de nuestra condición y que nos ayude a entregar nuestra vida para alabarte a través de nuestras acciones como un resultado de un convencimiento y de una gratitud por nuestra salvación. Gracias, Padre, por la obra de Jesús y porque nuestra necesidad espiritual está suplida en Él. Bendice a las personas que están mirando y escuchando este tiempo de enseñanza. Guíales a que conozcan a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Apreciados amigos y hermanos, de todo corazón deseamos que su vida esté sólida y fortalecida en Jesucristo, el que tiene palabras de vida eterna. No busque sustitutos porque no lo hay. Solo refúgiese en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica.
En Iglesia Cristo Rey estamos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y predicar este evangelio glorioso que transforma la vida a los no creyentes, para conducirlos a los pies de Cristo y que sean transformados para ser fieles seguidores de Él, que amen a Dios y también a su prójimo. Por eso le invitamos a que participe de las actividades que tiene nuestra iglesia y también queremos animarle a que nos acompañe en este tiempo de adoración. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Etapa, tú me recuerdas tus promesas.